Hola, ¿qué tal? Les saluda José Arenas a través de la plataforma de Arena Radio TV Digital. Y esta es una nueva edición del programa La Voz de los Sindicatos. Bueno, estamos relanzando el programa. Tuvimos una para obligada, estamos reestructurando también toda la programación. Y bueno, volvemos nuevamente a través de la señal digital, La Voz de los Sindicatos. Para esta ocasión tenemos como invitado al presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú, al señor Teodoro Zapata. Él nos va a hablar sobre la importancia de los sindicatos en nuestro país, los problemas que existen actualmente para que los dirigentes puedan cumplir su labor, sobre los afiliados a los gremios sindicales. Y bueno, vamos a tratar más detalles sobre estos temas que es de interés de toda la comunidad laboral del Perú. Muy bien, señor Teodoro, ¿cómo está? Gracias, muy bien. En primer lugar, agradecer a Arenas Radio Televisión Digital, La Voz de los Sindicatos, por esta oportunidad de dirigirme a todos los trabajadores y especialmente a nuestras bases a nivel nacional. Muy bien, este gremio sindical es un gremio grande, la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú. Entendemos que agremia a federaciones, ¿no? Y las federaciones también tienen como afiliados a sindicatos. Cuéntenos, ¿cómo nace esta confederación? A ver, la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú nace en 2011 de una fusión con la Confederación Nacional de Trabajadores que se creó en el año 2071. Al ser una coordinadora de federaciones, nos llevamos a un congreso en el año 2011 y acordamos cambiar la denominación de Confederación Nacional de Trabajadores a Confederación Sindical de Trabajadores del Perú, CNT. Entonces, en esa oportunidad contábamos con 17 federaciones a nivel nacional de los diferentes sectores y 40 sindicatos y asociaciones que tenemos. En la actualidad contamos con 32 federaciones, 80 sindicatos y 10 asociaciones a nivel nacional. Podemos resumir que finalmente tiene historia de que se nace estos sindicatos, esos gremios que finalmente deciden unirse. Ya tiene más de medio siglo. Ah, sí, lógico, 53 años ya tenemos nosotros en la actividad sindical. Por acá han pasado grandes dirigentes sindicales y hoy tengo yo la oportunidad y el honor de ser su presidente, ¿no? En primer lugar, estamos cambiando la forma de ver el sindicalismo en el Perú. ¿Por qué decimos esto? Porque lamentablemente otras hermanas centrales se han dedicado a otras cosas y no a defender los derechos de los trabajadores como corresponde de acuerdo a ley. Nosotros no, nosotros somos una central de puertas abiertas a los trabajadores y apoyamos a los trabajadores, así estén afiliados o no estén afiliados, porque creo que los trabajadores lo que quieren es el apoyo de las organizaciones de grado superior para ver cómo solucionar sus problemas que hoy día acontece los trabajadores, cómo son los despidos, cómo son la negociación colectiva, los ceses colectivos que se están dando. Las empresas no quieren resolver los pliegos de reclamos. Entonces, todo esto nos llama a la reflexión, ¿por qué estamos así? Y yo he llegado a la conclusión a mis 77 años de edad que la mejor fórmula es buscar la unidad de todos los trabajadores. Ese es un sueño que lo tengo desde hace muchos años, pero lamentablemente también se ha politizado un poco y se ha manoseado las organizaciones sindicales y no hemos podido lograr esa unión que debemos de tener los trabajadores, porque si no nos unimos vamos a ser presa fácil de los empresarios y de los gobiernos de turno, como viene sucediendo en este momento, ¿no? Bueno, la constitución política de nuestro país permite pues y reconoce a los sindicatos, ¿no? Como organizaciones autónomas que finalmente pueden crearse, ¿no? Y reconoce la Constitución el derecho a afiliarse a los trabajadores a cualquier gremio sindical. Pero vemos que hay en las entidades del Estado y también en algunas entidades privadas, pero sobre todo en entidades públicas, vemos un sinfín, en una sola entidad pública, un sinfín de sindicatos y algo que también con el equipo de prensa hemos también conocido, investigado y conversado,
es que eso genera división en todo caso, no genera unión. ¿Qué hacer para cambiar esta situación, esta realidad? ¿Por qué los trabajadores no tienen ese, o los dirigentes de estos sindicatos pequeños, en todo caso, por qué no se unen para buscar un objetivo común? Bueno, yo creo que pasa uno por desconocimiento de las normas que tenemos actualmente, ¿no? Dos, el otro problema es que muchos dirigentes se aprovechan de las organizaciones sindicales para cuestiones personales, quieren aprovechar de la licencia sindical, pero no lo ponen al servicio de los trabajadores. Entonces, eso causa un descontento entre los trabajadores porque no ven que sus problemas que tienen pues, los van a solucionar porque se dedican a otras cosas. Entonces, nosotros creemos, y nuestra central especialmente en este momento, hemos tomado decisión de capacitar todos los meses a las bases sindicales. A nivel nacional, ya de la pandemia comenzamos virtualmente los 3 años, todos los sábados capacitando, y los compañeros pueden ser testigos de ello, en los diferentes temas. Hoy día ya estamos virtual, presencial, y vamos a continuar las capacitaciones en provincias. Ya tenemos una programación en Arequipa que debe ser mediados de octubre, Dios mediante, Trujillo, Tarapoto y Lambayeque. Entonces, tenemos ese programa para poder llevar a nuestras bases los conocimientos básicos de cómo se forma un sindicato, para qué sirve el sindicato, qué deben de hacer los dirigentes sindicales para poder servir, dar un servicio a sus compañeros. Y para eso tenemos que capacitarnos, no hay otra forma, porque lamentablemente en nuestro país la legislación laboral está muy dispersa, y nosotros, quien habla fue parte del Consejo Nacional de Trabajo, en la que discutimos el proyecto de la Ley General de Trabajo, 7 años, en la cual logramos consensuar el 85% de los articulados de 415 artículos que tenía ese proyecto. Hasta el día de hoy está durmiendo en el sueño de los justos en el Congreso de la República, lamentablemente. Entonces nosotros de acá estamos pidiéndole al gobierno la promulgación del Código del Trabajo, porque se han modificado últimamente muchas normas que van en contra de los trabajadores y no nos damos cuenta porque no tenemos conocimiento de ello, ¿no? Solamente algunos dirigentes sabemos de qué ley existen, para qué sirven y cómo se van a aplicar. Claro, algo que usted está comentando también, algo cierto es que a veces también los congresistas que integran la Comisión de Trabajo y Promoción Social, ¿no? Cuando proyectan una ley que está vinculada al ámbito laboral, deberían convocar a los dirigentes sindicales o los representantes de las confederaciones, federaciones, que finalmente podrían dar un aporte importante. En este caso, estamos viendo, es una realidad actual, que estamos en el proceso de migrar a la ley Servir. Hemos escuchado comentarios también en contra de que los trabajadores ingresen a esta ley. ¿Usted cree que sería factible el cambio de la ley Servir? A ver, nuestra posición de la central es que Servir debe depender del Ministerio de Trabajo, no depender de la PCM, porque la PCM no puede ser juez y parte, porque los profesionales que laboran en Servir tienen que hacer los informes para la PCM, y como la PCM es la que les paga a los señores, tiene que salir un informe favorable a lo que dice el patrón. De lo contrario, siempre los trabajadores vamos a perder. Entonces, nuestra posición como central es que Servir pase a ser parte del Ministerio de Trabajo, que es el ente rector de los trabajadores, tanto públicos como privados. Claro, pero lo que usted menciona, en todo caso, habría y tendría también algún tipo de asidero, porque habría un conflicto de interés, porque finalmente Servir, que depende de la PCM, finalmente en el ámbito laboral, en los trabajadores que están en el sector público, si quieren presentar una reconsideración, a una sanción, o finalmente digamos, a apelar a
a un proceso, un concurso que postularon o disciplinario, lo que sea, finalmente llega a servir. Y se ha dado el caso, hemos conocido casos a nivel de prensa, que Servir ha emitido resoluciones, porque son salas ahí las que finalmente resuelven. Y esas salas incluso tenemos ahí evidencias que hacen un copy-pega, y es más, fuerzas figuras para tratar de darle razón al empleador, en este caso al Estado, y no al trabajador. Así es, así lo tengas. Claro. Eso es cierto. Justamente nosotros tenemos varios casos ahí en Servir, ¿no? Porque el procedimiento disciplinario que tienen ellos, supuestamente, de acuerdo a la ley Servir, dice que tiene que ver, pues, agotar la vía administrativa y todo lo demás, todo el proceso. Pero al final de cuentas, siempre los trabajadores son los perjudicados. Pasa 1 año, 2 años y no hay una resolución. Cuando eso, creo de que en el Ministerio de Trabajo se puede hacer en un par de meses ese trabajo. Claro. Consecuentemente, yo creo que ahí se tiene que modificar la ley de Servir, que no solamente estamos pidiendo que se cambie Servir, estamos pidiendo que SUNAFIL, que es un ente también supervisor para el cumplimiento de la legislación laboral, se incremente el presupuesto, porque hay una carga laboral de denuncia por incumplimiento de contratos, convenios, en fin. No tienen presupuesto. Entonces, ¿cómo le pueden exigir a un empleado cumplir sus funciones cuando no tienen presupuesto? No tienen a veces ni para los pasajes. Entonces, creo yo que ahí el Ministerio de Trabajo tiene que asumir su rol importante, tutor de los derechos que se deben de respetar a los trabajadores. Consecuentemente, Servir debe de no solamente de castigar a las empresas infractoras, sino capacitar, prepararlos, hacerles entender que los derechos de los trabajadores se deben de cumplir porque es una ley, son convenios internacionales y consecuentemente hay una vinculación que como país estamos afiliados o inscritos a la OIT, pero lamentablemente tenemos un Congreso que no nos apoya tampoco ahí, ¿no? Entonces, tenemos ahí hay cosas que debemos de mejorar y va a depender de nosotros también, los trabajadores, a quienes vamos a elegir en los próximos congresos, porque no es posible. Y nos preguntamos, de acuerdo a la PEA somos como algo de 20 millones de trabajadores, de los cuales 17 millones son informales en nuestro país. El resto, bueno, son de la gran empresa, mediana y pequeña empresa. Pero la mayor cantidad, el 71% de esos trabajadores informales no tienen ningún beneficio. Claro. Entonces, ese es un problema social. ¿Qué ha hecho el Estado para ello? ¿O qué está haciendo? Nos preguntamos. Hemos hecho propuestas para eso. Hoy día me estaba leyendo que se ha presentado un proyecto de ley para modificar el sistema de seguridad y social y pensiones. Me parece muy bien, porque las AFP, disculpe que me... Está bien. Las AFP, para mí, cuando llegó al Perú, es y son la estafa más grande que ha sufrido los trabajadores. Son los que nos han robado la esperanza de 10 años y algo más. Y hoy día vamos a tener, aquí a unos años más, mendigando compañeros que no van a tener ni pensión. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace el Estado para ello? Claro. Entonces yo creo de que esa modificación que han estado leyéndolo así rápidamente me parece que puede ser una posibilidad. Pero no hemos participado los afectados, que somos los que sabemos cuánto lo que nos cuentan, cómo nos atienden en el Seguro Social. No hay citas, no se puede operar un trabajador. Claro. ¿Qué hacer en todo caso para poder llegar a niveles como en otros países en Latinoamérica, como por ejemplo en Brasil, ¿no? Claro. Y acá cerca también, incluso en Bolivia mismo, ¿no? En la cual, pero Brasil creo que es el ejemplo más saltante, en la cual los gremios sindicales, incluso uno llega a ese país y encuentra pues que tiene una infraestructura impresionante, ¿no? Tiene auditorios, que cuentan con presupuesto, y realmente tiene desarrollado, tienen el nivel cultural en lo que es el ámbito sindical es muy alto. Y es más, ha puesto presidentes.
un ejemplo del presidente actual, Lula da Silva. Así es. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no llegar en nuestro país a esos niveles para poder obtener realmente lo que los gremios, los dirigentes sindicales, en representación de los trabajadores, solicitan? Porque hemos visto que el Congreso está actuando de manera politizada. Y sin embargo, estos congresistas, los padres de la patria, como le dicen, y además incluso el gobernante, el Poder Ejecutivo, finalmente llegan por los votos de los trabajadores. Así es. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se debe cambiar para lograr esa unión tan esperada entre tantos gremios para poder influenciar y lograr o llegar a la conciencia de estas personas, funcionarios del Estado, para que puedan realmente hacer un rol importante y tomar conciencia para hacer cosas en beneficio de los trabajadores? Yo creo que pasa porque debemos de separar la política laboral de la política que vemos todos los días nosotros, porque ahí viene el problema. ¿Qué pasa en los sindicatos? Si yo soy rojo, no lo puedo atender a un verde, y si es amarillo, tampoco lo puedo atender. Entonces, nosotros acá, para nosotros respetamos su forma de pensar, su forma de ver la política. Acá hablamos política laboral, sindical. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo. De aquí para afuera pueden ir al partido que corresponde y todo lo demás. Perfecto, no nos oponemos porque ese es del ser humano, ¿no? Entonces, y ahí tenemos que buscar entre todos nosotros las centrales, si nos entendemos que unidos y hablar un solo idioma, podemos no solamente poner un presidente, sino vamos a poner congresistas, senadores, ahora que han cambiado la ley, para que ellos sean la voz de nosotros, como es en Bolivia y como es en Brasil. Si hacemos eso, creo que podemos lograrlo. De lo contrario, vamos a seguir más de lo mismo, porque los que van a ser elegidos van a ser los que tienen dinero y pueden comprar, regalar, en fin, X motivos, porque hay, lamentablemente, en nuestro pueblo, democráticamente, pues desconoce a veces todas estas cosas, ¿no? ¿Qué hacer para que, un poco para fortalecer a los gremios sindicales en las entidades del Estado y las entidades privadas también? Hemos visto que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, es un derecho a los trabajadores. Por supuesto. Sin embargo, en la práctica, en hechos, los gremios presentan o informan que tienen muchos obstáculos por parte del empleador. ¿Qué se puede hacer para poder superar esta problemática y que incluso influye para que los trabajadores de esas entidades puedan lograr su afiliación efectiva a estos gremios? Primero tenemos que entender que para ello tiene que haber un diálogo. La cultura del diálogo tiene que desarrollarse, que no lo hay, porque nos imponen. Y eso no es democracia. Esa es una imposición. Desde ahí estamos mal. Entonces, el diálogo tiene que ver de ambas partes. El diálogo quiere decir que voy a proponer, me van a escuchar y ellos me van a dar una respuesta. Puede ser positiva, puede ser negativa, pero estamos dialogando y buscando soluciones. Claro. Lluvia de ideas, podemos sacar grandes conclusiones. Entonces, yo creo que ahí el Estado tiene que, no solamente los funcionarios que están hoy día, tienen también que entender la labor que cumple cada trabajador, porque es un ser humano, tenemos problemas y nos podemos equivocar. Ellos piensan que con suspender o sancionar solucionaron el problema, y esa no es la solución. El pueblo peruano está enfermo desde vino la pandemia. Hay un problema psicológico, mental, que nadie se ha preocupado de ello. Pero sin embargo, los funcionarios muy alegremente pues vienen y lo sancionan. Nosotros estamos capacitando con psicólogos también ese tema. Estamos tratándolo para que la gente entienda que si verdaderamente pasó este problema de esto, podemos superarlo. ¿Y cómo lo vamos a superar nosotros? Creo que depende de cada uno.
Claro. Pero si le damos las herramientas para que ellos puedan defenderse, creo que vamos a hacer un papel, no solamente haciendo propuestas para empresas que sean sostenibles en el tiempo, sino viables y sobre todo que den trabajo digno y decente con sueldos que alcancen para poder cubrir las primeras necesidades que en este momento son bien complicadas, ¿no? Hay un paradigma al interior de las entidades del Estado, y seguramente en el sector privado también debe ocurrir, en las cuales los trabajadores tienen el pensamiento, y si tienen ese pensamiento porque han ocurrido situaciones o hechos o corriente de opinión al interior de esos grupos, en las cuales los trabajadores tienen temor de afiliarse a un gremio sindical porque dicen, me afilio y voy a estar en un padrón de que pertenezco a un sindicato, y tienen temor de que ya los puedan vetar para poder asumir cargos importantes o que puedan ascender. Y otro punto también, para complementar la idea, es que, porque en la práctica se ve que, o se siente, los trabajadores sienten que si uno es dirigente sindical, o tiene el honor de ser dirigente sindical, ya no podría asumir algún cargo directivo dentro de la organización o un cargo de confianza. Debería manejarse por separado esos roles, considerando que el dirigente sindical también puede ser un hombre exitoso que ha comenzado desde carrera. ¿Por qué no considerarlos? ¿Por qué no tomarlos en cuenta? Que es lo que vemos que las entidades del Estado como que los marginan. Lamentablemente, si analizamos, hay leyes acá que dice que aquí en el Perú no hay discriminación. Esa es una discriminación. Y aquí en el Perú está prohibido la discriminación. Claro. La otra parte es que tampoco hay una política salarial. Y solamente esa política para los amigos. Para los que no son tus amigos no hay nada. Entonces, eso crea ese descontento y ese malestar de no inscribirse a un sindicato porque va a perder la posibilidad de tener una carrera exitosa en su centro de trabajo o en cualquier otra institución donde labore. Y eso no solamente pasa en el sector privado, en el sector público también. Claro. Tenemos el Decreto Supremo 728, ¿no?, en la cual pues se dice que te puedes afiliar y desafiliar. Perfecto, lo puedes hacer, pero las consecuencias de ello es que debilitan a las organizaciones sindicales con ese sistema. Se ha buscado de solucionar ese problema con el decreto 014 en algo, pero falta todavía, aún falta, no hay esa libertad sindical que verdaderamente la OIT pregona en el convenio 87 y 98, ¿no? Que nosotros somos organizaciones autónomas que podemos organizarnos, podemos decidir nuestro funcionamiento como organización sindical, pero nos encontramos con una serie de trabas, comenzando por el Ministerio de Trabajo, por decir. Presentas tu documentación, bueno, de acuerdo a la ley, pero dice, no, te falta esto, no has hecho esto, acá no has cumplido con lo de acá, le falta la coma, en fin, total que te ponen una serie, y todo eso, mucha gente joven que quiere ingresar, pues se desanima porque en las universidades no le enseñan nada de lo que es un sindicato. Así es. Desconocen lo que es un sindicato, al contrario. Dicen, no, ¿para qué vas a tocar eso? Ve tu carrera, ve tu futuro. Eso es lo que tienes que ver, porque eso no te va a dar que comer. Así me decían a mí también, ¿no? Pero yo creo de que las organizaciones sindicales son las únicas instituciones en el mundo que defienden los derechos de los trabajadores. No hay otra. Claro. No hay otra. Hemos visto también situaciones en las cuales, y además a través de los medios periodísticos, surgen denuncias graves contra funcionarios que dirigen y conducen algunas entidades del Estado. Sí. Generalmente lo que hacen políticamente es tratar de que baje la marea y lo siguen manteniendo, o también se abre un proceso, o evalúan abrir un proceso administrativo, famoso PAC, ¿no? Proceso administrativo disciplinario. Pero sin embargo, a la hora de la hora pasa el tiempo y cuando uno indaga, pregunta, ¿qué pasó con esta situación? Conflicto de interés. Sin embargo, crean situaciones para poder evitar y omiten también algún tipo de acciones o diligencias para no llegar a la verdad y no sancionar a ese personaje que es cargo de confianza o funcionario. Lo que voy es
Si eso ocurre con un trabajador de planta, no ocurre eso. Ahí sí son drásticos. Esta situación irregular también genera un tipo de fastidio y mortificación en los trabajadores. Por supuesto. Le pongo un ejemplo. Aquí nomás Nestlé. Hace poco nomás una compañera, le ponen un ticket al producto, pero son números muy pequeñitos. Claro. Y la máquina pasa rápido. Entonces se equivocó un número y lo han suspendido. Pero vino otro compañero, le encontraron eso, pero él no suspendió porque era amigo del gerente. Claro. Entonces, esas diferencias que hay ahí, esas para mí es una discriminación clara, pero que lamentablemente no se ha hecho la denuncia a SUNAFIL para que vaya y constate que verdaderamente se ha cometido un abuso con el trabajador y la trabajadora está ahora preocupada que la puedan despedir por haber hecho la denuncia. Claro. Entonces, la ley ahí no prevé esas cosas. ¿Y cómo lo podemos prever eso? ¿Cómo lo podemos solucionar en los pliegos de reclamo? Claro, acá a través de la voz de los sindicatos, a través de la plataforma digital también vamos a emprender una campaña justamente porque queremos colaborar también para poder dar a conocer este tipo de situaciones irregulares y finalmente hacer una campaña y se tome conciencia para poder evitar o que se haga conocer públicamente estos hechos para que por lo menos moralmente pues la población lo juzgue a estos personajes. A lo que voy también, partiendo de otro tema, a los sindicatos, los gremios sindicales siempre se les conoce principalmente por defender los derechos de los trabajadores y sentarse a dialogar con el empleador o el Poder Ejecutivo según las circunstancias para ver el tema de la negociación colectiva, que se realiza anualmente. Generalmente cuando uno quiere relacionar los sindicatos, de la labor que realizan los sindicatos, todo es en base a mejoras económicas, lograr mejoras económicas, ¿no? Pero yo quisiera ir más allá. Los sindicatos también tienen la obligación, en todo caso, no sé si funcional o moral, de impulsar acciones de anticorrupción que ocurren en las entidades del Estado, el participar también para poder implementar mejoras o que sea escuchado por el empleador o la alta dirección para que puedan implementar correctivos o puedan asociarse, entre comillas asociarse, entonces sea su aliado para poder conocer la problemática que existe al interior y de repente en la cabeza la alta dirección no conoce porque finalmente malos funcionarios que están de mando medio no le dicen la situación real como ocurre. ¿Qué se debe hacer para que los sindicatos puedan también avanzar en esos temas? A ver, ahí creo de que tenemos que tener mucho cuidado porque está en juego el honor de las personas también, ¿no es cierto? Consecuentemente, en este caso, tenemos que reunir las pruebas, porque tiene que ser con pruebas para poder demostrar que los reclamos que se están haciendo dentro de los reglamentos internos, CERRI y todo lo demás que hay en las empresas y en el mismo Estado. Así es. Pero lo que pasa muchas veces, lamentablemente, que hay también dirigentes, y yo también tengo que hacer mea culpa, que están coludidos a veces con ellos para tener, digamos, la licencia permanente y poder hacer sus gestiones, pero que no lo ponen al servicio de los trabajadores. Entonces, eso tenemos que cortar. Tenemos que cortar. Esas licencias, ok, eres dirigente sindical, de acuerdo. ¿Te corresponde la licencia? De acuerdo, se le da. Pero no, pues hay unos que fundaron el sindicato hoy día, tiene 20 años, sigue siendo el mismo dirigente, y pues lamentablemente los compañeros que tienen posibilidad, tienen otra visión del movimiento sindical, se ven frustrados y automáticamente crea ese divisionismo y crean otro sindicato paralelo. Y eso hace más daño al movimiento sindical. Claro. Y eso, ¿cómo se puede superar? Yo sigo pensando que es capacitando a la gente. Tenemos que cambiarle un poco el chip a los trabajadores para que las organizaciones se fortalezcan. La única manera de poder lograr
que las organizaciones sindicales sigan adelante formando nuevos cuadros. Y si no forman nuevos cuadros, muy probable que esas organizaciones en poco tiempo van a desaparecer. Más aún con los cambios que se están dando últimamente. Ahora tenemos las plataformas digitales, Claro. que ya no se pueden eso sindicalizar, muchos de ellos. Claro. Tenemos la inteligencia artificial, Claro. tenemos los problemas del medio ambiente, el teletrabajo. Claro. Todas esas cosas nos están afectando. Claro. ¿Se está haciendo algo por eso? Claro. Poco o nada. Claro. Entonces nosotros hemos hecho una propuesta al Congreso. Le hemos hecho llegar a la Comisión de Trabajo, cuando estaba el doctor, el congresista Pasión Dávila, que si bien es cierto es un profesor, ¿no?, de un colegio, y la legislación laboral pues es abundante, entonces en un año no va a poder hacer lo que se debe hacer, los cambios. Pero aún ahí hemos dejado las propuestas. Y el nuevo que está, no sé quién está ahora, vamos a volverle a llevar para pedirle una reunión y exponerle qué es lo que queremos los trabajadores para mejorar los centros de trabajo, que se cumpla la ley de seguridad y salud en el trabajo para evitar los accidentes, que día a día, todos los días hay accidentes. Sí, así es. Y yo me retiro a mi edad, salgo enfermo para irme al cementerio. Creo que eso no es justo. Sí, es Entonces, un tema muy hay sensible. cosas que se tienen que modificar, no queda otra cosa. Usted hablaba de la capacitación, que es muy importante para formar nuevos cuadros. Entiendo que es entre los agremiados. Así Y es. no necesariamente significa que también podría ser formarse en tema sindical a los agremiados de un sindicato, sino también podría ser abierto para buscar claro. líderes, verdaderos líderes sindicales. Pero ¿por qué no capacitar en los temas sindicales a los funcionarios de la alta dirección o a los directivos de las entidades del Estado? En el Ministerio de Trabajo, la Dirección General tiene una dirección que es de prevención y solución de conflictos y buenas prácticas laborales. Esta dirección capacita a los funcionarios tanto del Estado como del sector privado, Claro. en los diferentes temas, para mejorar la atención de la problemática existente en los centros de trabajo, para lograr que los centros de trabajo sean centros pues a donde tú te sientas bien, a donde puedas tú ir a trabajar y producir el 100% y no estar pues en una situación de crisis. Claro. Creo que por ahí va una de las cosas. Y lo otro que hace es, y que yo saludo al Ministerio de Trabajo, que también hacen concursos de buenas prácticas laborales a las empresas que cumplen con los derechos de los trabajadores y dan un trabajo digno. Yeah. No trabajos pues que verdaderamente dan pena, precarios, ¿no? Entonces, por ahí creo que debe ir una parte y la otra parte tiene que cumplir la OIT. Claro. Porque la OIT, como usted sabe, es un organismo tripartito que está conformado por los empleadores, Estado y trabajadores. Claro. Y ahí es el organismo donde van los empresarios y los trabajadores y ahí podemos concertar puntos para mejorar la situación de la legislación en nuestro país y el trabajo. Claro, porque lo que hemos visto también y notado dentro de las investigaciones que realizamos nosotros con el equipo de prensa es que generalmente los que están informados sobre el respeto digamos, a la labor dirigencial, ¿no?, de los gremios, derechos de los agremiados, generalmente es el área de recursos humanos. Sí. El área de recursos humanos. Por Pero lo sin general. embargo, claro, y sin embargo el resto de personajes que tienen un cargo de línea o de dirección desconocen el tema. Y eso es lo que genera también conflictos de diversas índoles. Mal clima laboral, que haya actos o que aparentemente se produzcan actos de hostilidad, hostigamiento. Acoso sexual incluso. Claro, pero sin embargo esos hechos quieren, digamos, lo que establecen las directivas es que denuncia, pero generalmente eso no lo ve recursos humanos, sino lo ve otra área. Un comité. ¿Qué hacer? Un comité integrado por varias personas, pero ¿qué hacer para que el trabajador tenga esa tranquilidad de denunciar cuando ocurre este tipo de situaciones con malos, pienso yo,
malos funcionarios, malos directivos que atentan contra lo que está establecido a lo que es el derecho sindical en la Constitución Política del Estado. Yo creo que ahí debemos proponer crear una alianza estratégica entre el sindicato y los funcionarios para que ellos puedan, los trabajadores, denunciar estos casos, porque no va a haber por parte de algunos funcionarios que cometen estos errores, aceptar que se los acuse. Claro. Pero sí lo podemos sentar en la mesa, conversar con ellos para superar mediante el diálogo estos problemas. Sí lo podemos hacer. Y la organización sindical está, de acuerdo a la ley, ellos pueden ser veedores de estos problemas. Pero muchos compañeros callan, lamentablemente, y a veces desconocemos estos casos. Sí. Y creo de que pasa porque no hay esa confianza que debe de existir o que los dirigentes debemos darle a nuestros afiliados para que ellos puedan comunicarse con nosotros. O sea, cuando muchos dirigentes creemos que como somos dirigentes, los compañeros afiliados, pues debemos de tratarlos de algunos, cuando no debe ser así. Uno tiene que estar al servicio de ellos porque dependemos de ellos. Claro. Si no tenemos el respaldo de nuestras bases, el dirigente no es nada. Así es. Entonces, creo que ahí tenemos que también cambiar la mentalidad del dirigente sindical. Si no, vamos a seguir más de lo mismo, ¿no? Sí, vamos a tener que cambiar, o se tiene que cambiar el chip, ¿no? De los dirigentes y los trabajadores. Muy bien, producción me está diciendo que ya tenemos que ir cerrando el programa. Okay. Ya, así que, bueno, señor Teodoro, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa, La Voz de los Sindicatos. Es el relanzamiento de este programa digital, en la cual vamos a tener denuncias, escuchar la problemática que existe en el ámbito laboral y finalmente es una ventana abierta para poder dar a conocer alternativas, propuestas que finalmente puedan ser escuchadas por las personas o las autoridades y colaborar un poco ahí para poder recoger opiniones positivas. Así que bueno, le invito a que dé sus palabras finales, por favor. Bueno, primero agradecer en nombre del Consejo Directivo de nuestra central por esta oportunidad que nos dan a nosotros, especialmente quien habla. Yo sé que acá hay grandes dirigentes aquí en nuestra central. En este último consejo tenemos 15 vicepresidentes, de los cuales 7 son abogados, que están aquí trabajando con nosotros. Y eso demuestra que la alianza profesional con trabajadores manuales intelectuales, que siempre fue una alianza muy importante desde que se creó el mundo sindical, debemos de fortalecerlo. Y la única manera creo que es que las centrales sean abiertas a los trabajadores. No debe ser como un club cerrado, sino abiertas. Y nuestra central está en eso. Invitamos a todos los trabajadores que aquí siempre encontrarán de repente no la solución, pero sí una palabra de aliento, de asesoramiento, para que sus problemas no solamente sea su problema de él, sino sus problemas son nuestros problemas y podamos apoyarlos tanto en el asesoramiento y en todo el proceso que puedan tener los compañeros. Siempre a su servicio y aquí estaremos siempre. Muy bien, muchas gracias por sus palabras y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos ha acompañado el día de hoy el señor Teodoro Zapata, presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú. Y bueno, ya lo comprometemos para una nueva edición del programa La Voz de los Sindicatos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Buenas tardes.